Ya mis hermanos, les damos la bienvenida. Hemos ya empezado a grabar esta clase, clase número 3 de Teología Sistemática. Bienvenido a cada uno de los que están haciéndose presentes. Vamos a comenzar, por supuesto, orando, pidiendo la bendición y la presencia de Dios en nuestro medio. Así que yo les voy a invitar que ahí donde están, inclinemos la cabeza y cerremos los ojos para orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora en que un grupo de tus hijos nos reunimos para estudiar tu palabra, para prepararnos mejor para servirte y para predicar de mejor manera el Evangelio. Rogamos tu presencia con nosotros, que nos des la sabiduría de lo alto, que tu Santo Espíritu pueda estar guiando la mente y los corazones de cada uno de nosotros en la comprensión de tu santa palabra. Rogamos tu compañía, la compañía de los ángeles santos también, en el hogar de cada uno de los que estamos aquí unidos siendo parte de esta clase, como también de nuestros hermanos que tienen que unirse para que ellos también puedan aprovechar estos momentos. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir directamente a lo que ya es, vamos, tierra derecha de nuestra materia, de lo que es la teología sistemática. Vamos a poner en grandecito ahí el tema. Bien, habíamos nosotros estado hablando acerca de la introducción a la teología, vimos los distintos aspectos, áreas que se divide la teología, hablamos de qué cosas son los fundamentos que inciden en nuestras construcciones teológicas, en nuestras ideas doctrinarias, en lo que las iglesias van creyendo a través del cristianismo, ¿ya? De una u otra manera, todos hemos sido afectados por esa historia que está en nuestro pasado. Pero ahora nosotros vamos a dirigirnos a entender directamente esto que es la teología sistemática. Ya también dimos definiciones eh, elementales, básicas, de qué es teología bíblica y qué es teología sistemática. Ahora, la teología sistemática se divide y divide su quehacer teológico en 6 grandes doctrinas. ¿Cuáles son esas grandes doctrinas? Una, la doctrina de Dios. No importa de qué iglesia sea, no importa qué universidad sea la que esté enseñando teología, esto ha sido como un acuerdo general entre eh, los teólogos, los que hacen teología sistemática en las distintas iglesias, en las distintas universidades, en que en concreto hay 6 doctrinas básicas, grandes, globales en la teología. Y lo demás serán enseñanzas que se desprenden de estas doctrinas. Como vemos allí, en primer lugar, la doctrina de Dios. En segundo lugar, va a ser la doctrina del hombre. En la doctrina de Dios está todo lo que podemos estudiar acerca de Dios. Su eternidad, su existencia, su naturaleza, su carácter, su divinidad, su Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como querramos entenderlo en este aspecto, todo eso está allí. Incluso aquellos que enseñan, por ejemplo, que no hay Trinidad, también es porque están enseñando su entendimiento de la doctrina de Dios y lo que ellos entienden de la doctrina de Dios. Dentro de la doctrina de Dios también está la doctrina de la palabra de Dios. Como viene la palabra de Dios, valga la redundancia, de Dios mismo, entonces la doctrina de la Biblia o de las Santas Escrituras es parte de la doctrina de Dios. Dos, la doctrina del hombre. En la doctrina del hombre entendemos y estudiamos la creación del hombre, la imagen y semejanza del hombre con Dios, la caída del hombre, el pecado, cómo afecta al hombre, los resultados del pecado
E incluso vemos aspectos como la redención del hombre. Eso está dentro de lo que es doctrina del hombre. Doctrina de la salvación. Aquí estudiamos todo lo que tiene y guarda relación con la obra de Dios para salvarnos. Desde el Génesis, pasando por el Antiguo Testamento, por todo ese sistema ritual que simbolizaba la obra de Cristo, el ministerio de Cristo mismo aquí en la tierra, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, su resurrección, cómo opera la salvación en el ser humano, cómo entendemos la justicia, cómo entendemos la gracia, cómo entendemos la justificación, cómo entendemos la santificación, cómo entendemos la glorificación del hombre. Todo eso es parte de la doctrina de la salvación. Y por supuesto, la doctrina de la salvación tiene un estudio histórico también de cómo se ha entendido la salvación a través de los siglos, desde los tiempos apostólicos hasta el presente. Lo mismo se hace con la doctrina del hombre, lo mismo con la doctrina de Dios. Buenas noches, Doctrina, profesor. Disculpe la tardanza. sí, no se preocupe, hermano, bienvenido, bienvenido. ¿Ya? La doctrina de la iglesia. En la doctrina de la iglesia estudiamos la naturaleza de la iglesia, la constitución de la iglesia, la obra y misión de la iglesia, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con lo que es ese cuerpo de creyentes que Cristo estableció como aquellos que debían continuar la obra que él había iniciado. Todos esos aspectos de la doctrina de la iglesia están en esta doctrina número 4. Doctrina de la vida cristiana, esa es otra doctrina. ¿Cómo vive el cristiano? ¿Cómo es la vida de un cristiano que ha aceptado a Cristo? Su santidad, su testimonio, todo es parte de esta doctrina de la vida cristiana. Y por último, está la doctrina de las últimas cosas, que se entiende también como la doctrina de la escatología. Todos esos eventos apocalípticos y proféticos que anuncian las señales, las profecías y los eventos que marcan el fin de todas las cosas, la inauguración del nuevo mundo, la segunda venida de Cristo, la redención final y completa de la iglesia, está en esta última doctrina que se llama la doctrina de las últimas cosas o escatología. Entonces, la teología, todo libro de ustedes que vean en general de teología sistemática va a tener un orden como el que estamos viendo en este minuto. Doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina de la salvación, doctrina de la iglesia, doctrina de la vida cristiana, doctrina de las últimas cosas. Cada cuerpo de creyentes y de iglesia, ¿qué va a hacer? Basándose en estas 6 doctrinas, va a crear su propio cuerpo de doctrinas que van a ser como divisiones de estas mismas. Estas son las básicas. Y a partir de estas doctrinas básicas, las iglesias y cuerpos de creyentes, las comunidades eclesiásticas, irán haciendo su propia subdivisión dentro de esas doctrinas y de su entendimiento de cada una de ellas. Pero lo básico está aquí, en estas 6 doctrinas. Nosotros lo que vamos a hacer, por supuesto, al comenzar, lo haremos tomando la doctrina número 1, la doctrina de Dios. Y la doctrina de Dios, desde un aspecto bíblico y por acuerdo de los cuerpos de aquellos que estudian la teología y que hacen teología sistemática, han determinado, y creo que sabiamente, nadie se ha enojado por esto, todos lo han considerado que es adecuado, de que la doctrina de Dios se divide en estos 5 subtemas dentro de la doctrina de Dios. Es
la doctrina de las Santas Escrituras, que es el medio especial para conocer quién es Dios, la naturaleza de Dios, la obra de Dios, etcétera. Está la doctrina de la deidad o de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiénes son ellos, cuál es la relación que hay entre ellos, la igualdad o las diferencias que hay entre ellos. Está el estudio de la doctrina de la deidad o también llamado doctrina de la Trinidad. Y después como tema aparte, cada uno de ellos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por supuesto, hoy día ustedes estarán informados de que en las redes hay un debate que lleva un tiempo cuestionando la doctrina, la existencia de la doctrina de la Trinidad, cuestionando la deidad y eternidad del Hijo. Algunos dicen que Jesús no es eterno como el Padre, ni tampoco es Dios como lo es el Padre. Y además hay otros que hablando del Espíritu Santo niegan su personalidad, niegan que tenga carácter, que tenga divinidad, sino que lo consideran simplemente una energía o el poder de Dios que emanan tanto del Padre como del Hijo. Así lo entienden ellos, el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ir viendo estos aspectos de la doctrina de Dios eh, con con cierto detalle en la medida que el tiempo nos lo permite. Pero aquí tenemos, para su conocimiento, las divisiones acerca de la doctrina de Dios dentro de la teología sistemática. Y por supuesto, lo primero que tenemos que ver, el primer ítem dentro de la doctrina de Dios, estamos hablando de la doctrina de las Santas Escrituras. ¿Qué tenemos que nosotros tener claro, mis hermanos? Desde ya. Hay teólogos que han llamado la atención que la autoridad que usted, como cristiano, como creyente, que usted como teólogo, como ministro, como evangelista, como pastor, como siervo de Dios, agrego, lo que crea una iglesia, un instituto de teología respecto de la inspiración de la Biblia y la Biblia como revelación de Dios determinará incuestionablemente, la autoridad que usted le va a otorgar a la Biblia. Es increíble que eso es muy cierto. En la medida que en este último tiempo, estas teorías modernas de la teología y de la ciencia teológica ha ido cuestionando que la Biblia sea un libro inspirado plenamente por el Espíritu Santo, esas personas y esas instituciones han cuestionado cada vez más que la Biblia sea un libro con autoridad. Hay una directa relación, directa. Mientras más se cuestione la inspiración de la Biblia, para esos teólogos y para esas instituciones e incluso para esas iglesias, la Biblia se va convirtiendo cada vez simplemente en un libro común, como cualquier otro, como cualquier otro. Usted va a llegar a instituciones teológicas, de llegar a ellas y entrar a esas modernas universidades que tienen, pero de todos nos admiraría cómo son estas universidades en sus materiales, en su estructura. Ellos nos van a enseñar y nos enseñarían que la Biblia hay que estudiarla como un libro común y silvestre,
como quien lee un libro de historia de Chile o como quien lee el libro El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Ya sea que para ello, sea que usted lea el libro Historia de Chile, lea a Miguel de Cervantes con El Quijote de la Mancha, o lea usted Romeo y Julieta, o cualquier otra obra de la literatura universal, la Biblia para ellos hay que tratarla igual que cualquier otro libro, cualquier otro libro. Durante algunos días, la semana pasada y antepasada, se me ocurrió estar viendo los videos de un historiador crítico de la Biblia y, oiga, su presentación, claro, un hombre lleno de erudición, ha escrito pero muchos libros, profesor en muchas universidades, respetado, pero ¿qué decía él? Que lo que yo le he dicho en clases anteriores ya. Los, los cuatro evangelios nunca fueron escritos ni por Marcos, ni por Lucas, ni por Mateo, ni por Juan. Los evangelios nunca fueron escritos según ellos, y supuestamente eso es histórico y que está demostrado, que los evangelios nunca fueron escritos en el primer siglo, sino que a fines del siglo segundo, por ahí por el año 200 e incluso el año 250, recién se habrían escrito los cuatro evangelios. ¿Ya? Que los evangelistas usaron una fuente común perdida que le llaman Q, de la palabra alemana Quelle, que significa fuente, que los que escribieron los cuatro evangelios tomaron esa fuente Q para formar sus materiales, que los materiales que forman los evangelios fueron recopilaciones de historias populares y leyendas que la iglesia inventó y que convirtieron a Jesús, un hombre común, un líder, sí, según él decía, que Jesús indudablemente fue un líder, marcó toda una época en el primer siglo, pero la iglesia durante el siglo segundo lo va a convertir a Jesús en el Hijo de Dios y lo va a convertir en Dios. E incluso la iglesia durante el siglo segundo y siglo tercero va a inventar la resurrección de Jesús para continuar con una esperanza válida de cristianismo. ¿Todo eso de dónde viene? ¿De dónde viene? Uno se pregunta, pero ¿cómo pueden decir estas cosas? Y él dice ser cristiano y ha escrito libros cristianos. ¿Pero puede un cristiano decir eso? Y yo le digo, mis hermanos, sí, lo puede decir, lo han dicho, lo dicen y lo dirán. ¿En la medida de qué? En la medida que ellos más cuestionen que la Biblia sea un libro inspirado, más dudarán de ellos. Acuérdense lo que Pablo nos dice, que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esos pasajes son sublimes, ya los vamos a llegar a ellos. Pedro también dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. 1 Pedro 1:21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, vuelvo a repetir, la autoridad que tú le vas a dar a la Biblia estará sujeta a cómo entienda su inspiración y su revelación. Si la Biblia es la revelación de Dios para el ser humano, tú la vas a respetar y la vas a valorar. Si tú consideras que la inspiración de la Biblia es como lo que Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y que los santos hombres de Dios escribieron movidos
por el Espíritu Santo o inspirados por el Espíritu Santo, entonces tú vas a considerar que la palabra de Dios es santa y la vas a llamar las santas escrituras y la vas a tratar con respeto y la consideras autoridad al comienzo, al medio y al final de cualquier decisión o discusión teológica. ¿Ya? Las Santas Escrituras, ahora mirando lo que tienen ahí en la diapositiva, generalmente cuando la estudiamos tenemos estos dos conceptos en cuanto a cómo Dios se nos manifiesta como doctrina de Dios y cómo se comunica con nosotros. La primera es la revelación general y la otra se le llama revelación especial. Esto es muy claro dentro del mundo evangélico y cristiano. Cuando hablamos de la revelación general, estamos hablando de esa comunicación que hace Dios de sí mismo a las personas en todos los tiempos y en todos los lugares. Es como Dios testifica a nuestras conciencias de que Él existe por medio del concepto ético de lo bueno y de lo malo, a través de ese medio que Dios utiliza de hacernos sentir culpables en nuestras conciencias cuando hacemos algo indebido, cuando nuestras conciencias testifican de que lo malo que hemos hecho está mereciendo un juicio y un castigo, y entra el temor en el ser humano. Eso es la parte de la revelación general de cómo Dios se manifiesta a nosotros, a nuestras conciencias, para hablarnos y decirnos si algo está bien o algo está mal, como revelación general. Es también se entiende como ese conocimiento que es obtenido por medio de la naturaleza, incluyendo al ser humano, y de las providencias de Dios en la historia. Para los escritores más antiguos no había división, claro, entre revelación general y teología natural. Es decir, al mirar la creación, nosotros reconocemos que hay un Dios. Como lo decía David, cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Ahí, David, ¿qué nos está comunicando? Está comunicando que él cuando contemplaba el cielo estrellado, contemplaba el universo, miraba esos astros titilando a la distancia, quizás de repente una estrella fugaz que pasaba en las noches cuando él contemplaba el cielo, o cuando él contemplaba los eclipses lunares, de cómo la luna se ocultaba parcialmente o completamente. Para él lo inspiraba y lo movía a pensar en Dios, en la grandeza de Dios y de que ese universo tiene un creador. Cuando veía cada cosa en su lugar, todo moviéndose en un orden, todo ese orden de la creación, le decía a David y nos dice a nosotros que hay un diseñador. Cuando nos miramos a nosotros mismos, la increíble estructura de nuestro cerebro, de nuestra vista, de nuestro ojo, de nuestras células y lo complejo de nuestros propios órganos, todo eso muestra una sola cosa. Está tan bien ordenado, está tan bien sincronizado que no da lugar a la casualidad. No puede haber casualidad, sino que hay una causalidad, una causa, que hay un diseño y ese diseño obliga a un diseñador. El, lo complejo de la cadena del ADN de nuestra estructura, todo tan bien ubicado en un minúsculo espacio, pero que si donde tú alteras uno, se altera todo y que se comunica y se transfiere con precisión de un ser humano a otro, nos habla de la revelación general de que al contemplarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que no somos un accidente en este universo.
sino que alguien nos diseñó y nos planificó con un propósito. A eso se le llama revelación general. Pero tenemos también la revelación especial. Ustedes en teología van a escuchar hablar de la revelación especial. Cuando les toque enseñar estas cosas a sus hermanos, acuérdense en sus iglesias, ustedes van a tener después el privilegio de hablar de estas cosas y explicárselos a sus oyentes, a sus alumnos, futuros alumnos, o en sus predicaciones, cuando hablen desde el púlpito. La revelación especial es el descubrimiento que de sí mismo Dios hace. Es cuando Dios se comunica directamente con ciertos individuos, personas en particular, ya sea hombre o mujer, que nosotros llamamos hoy día profetas o apóstoles, videntes, ¿ya? A esos hombres en particular, el Espíritu Santo vino sobre ellos y a través de visiones, a través de sueños, Dios se comunicó y se dio a conocer. O como ocurrió con Moisés, donde Dios hablaba, y él mismo dice, cara a cara con él. Allí en el monte del Sinaí, Dios descendía al monte. Una nube ocultaba a Dios, y del otro lado de la nube estaba aquí Moisés, la nube, y del otro lado Dios hablando con su siervo. Y lo dice Dios mismo. Cuando le reprocha ahí a la actitud de Aarón y de María cuando criticaron a Moisés, y el Señor les dice, mira, cuando yo me comunique con alguien, voy a hablar con él a través de sueños y visiones, pero con mi siervo Moisés he hablado cara a cara y ustedes no tuvieron temor de hablar mal de mi siervo. La forma en que Dios se comunica es peculiar, particular. En tales comunicaciones que llamamos revelación especial y manifestaciones están disponibles en la actualidad solo a través de la consulta de los escritos sagrados. Los hombres que recibieron el mensaje de Dios, lo recibieron y lo redactaron en escritos sagrados que nosotros llamamos Biblia. Escribieron las visiones que Dios les mostró, escribieron la historia como Dios les dijo que debían escribirla. Moisés escribió la historia de nuestro origen, la historia del pueblo de Israel, las instrucciones y legislaciones, los rituales, todo eso lo escribió en lo que llamamos nosotros Pentateuco. Luego profetas hubieron que escribieron historia, como en el libro de las crónicas y en el libro de los reyes, historia de Israel. Pero otros escribieron visiones, profecías, ¿ya? Como lo vamos a encontrar en los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, etcétera. Y así se va formando un conjunto de escritos sagrados que el pueblo de Israel cuidó como su especial tesoro y que constituye hoy día, por una parte, el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento los escritos del Evangelio, del Nuevo Pacto, que llamamos Nuevo Testamento. Por lo tanto, la revelación general es la revelación de Dios por medio de las cosas creadas, incluyendo al hombre, y la revelación especial es la revelación de Dios por medio de la comunicación que él hace a través de sus siervos escogidos y lo que se reúne en la Biblia como escritura sagrada. En esto tenemos que tener un respeto único, mis hermanos. Los siervos de Dios que son escogidos como profetas, como apóstoles, fueron escogidos por un Dios excepcional. Eran hombres comunes, pero un Dios excepcional los escoge y se convierte en ellos en hombres de una excepcional santidad, con una impronta de siervos de Dios peculiar y especial.
Los profetas eran muy cuidadosos en lo que ellos comunicaban respecto de Dios, de decir expresamente lo que Dios les decía. E incluso a veces tenían temor de comunicar lo que Dios les daba, pero ellos fueron fieles en este sentido a la tarea que Dios les daba. Ahí hay algún conjunto, mis hermanos, de textos que nos pueden ayudar a entender la revelación general, segunda de Pedro 1, 20 y 21, segunda de Timoteo 3, 16 al 17, Salmos 119, 105, Salmo Isaías 8, 20, San Juan 17, 17, primera de Tesalonicenses 2, 13, Hebreos 4, 12. ¿Ya? Ahora, eh, quería reparar en este texto de Pedro. ¿Quién pudiera de ustedes, si tiene su Biblia allí a mano, activar su micrófono y leerme, por favor, ese texto de Segunda de Pedro, este, Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21? Por favor. Acá lo tengo, profesor. Ya, léalo, mi hermano. 2021. Sí, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Mira, este texto, estudiémoslo un poquito, comprendámoslo un poquito. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía, en primer lugar, es de interpretación privada. No. No es lo que a mí se me ocurra qué significa la profecía, lo que yo voy a decir. No. La profecía tiene una interpretación donde la iglesia y el cuerpo de creyentes tiene que estar de acuerdo. Ah, sí, este es el mensaje de esta profecía. Y eso se estudia a través de la oración, de la asistencia del Espíritu Santo para comprender el significado de la profecía. Entonces, no es de interpretación privada. Y en segundo lugar, que la profecía nunca fue traída, y esto es lo que los incrédulos, los ateos, la teología moderna, no quiere entender. No quiere entender, no lo quiere ver. Pero la Escritura lo dice y está ahí bien respaldado. Ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana. Los libros de la Biblia no se escribieron porque a alguien le crujió, como dicen. No, que a alguien se le ocurrió, crujió nomás y escribió la Biblia. Mentira. El testimonio mismo de la Escritura como palabra de Dios dice que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos, mira, fíjate algo, mi hermano, santos hombres, o sea, no cualquier hombre tampoco, no cualquier hombre, sino que santos, dice Pedro, esos hombres, esos profetas que fueron escogidos como videntes, como mensajeros, como voceros de Dios, eran hombres que se destacaban por una vida de santidad, de relación con Dios, de vínculo con Dios. Santos hombres de Dios. Y esos santos hombres de Dios fueron inspirados. En el griego, en griego, la palabra es feromenoi, la palabra griega, feromenoi, que significa ser movido a, ser motivado, ser llevado a. Entonces, cuando leemos la escritura, es que Pedro está diciendo, porque los santos hombres de Dios fueron movidos, fueron motivados, fueron guiados, fueron llevados a escribir lo que escribieron. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. De tal manera que la escritura está respaldada por la santidad de aquellos que lo escribieron,
porque la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, de tal manera que se convierte en santa escritura. Y el otro texto que quiero que veamos es este, mis hermanos. Por favor, segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. ¿Ya? Quien pueda tenerlo, por favor, que lo lea y vamos a descubrir ahí otra palabra clave. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Quien lo tenga, por favor, activa su micrófono y lo lee. Amén. Amén, léalo, mi hermano. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cómo comienza este texto en el versículo 16? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo, cuando dice aquí inspirada por Dios, está usando una palabra prácticamente casi de una invención de él. La palabra que él usa allí es theoneutos, theoneutos o theoneutos en griego. Theoneutos viene de la palabra theos, que significa Dios, o teos, theos, Dios, y neutos viene de neuma, que significa soplo. Por lo tanto, Pablo, ¿qué está diciendo? Porque toda la escritura, no una parte de la escritura, toda la escritura. Una pregunta, mis hermanos, aquí voy a ponerlos en un dilema. Cuando Pablo está diciendo esto, ¿a qué escritura se está refiriendo? ¿A qué escritura se está refiriendo? ¿Al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento? Para Al especificar un antiguo poquito. pacto, ¿Ah? Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Gracias, mi hermano Cristian. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento recién estaba en proceso de formación. Por lo tanto, Pablo está llamando Santa Escritura, theoneutos, insuflada quiere decir eso, soplada por Dios. La palabra inspirada aquí es más solemne. Pablo está diciendo prácticamente que la escritura es el soplo divino, theoneutos, la santa, porque la sagrada escritura es el soplo divino. Hermano Javier. Una consulta. Entonces, esto significa, es una pregunta no necesariamente con un propósito, ¿esto significa que eso no aplica para los textos del Nuevo Testamento? ¿O No significa eso. Significa algo que nosotros de repente hemos hecho y que es bueno no tener en cuenta. Nosotros le hemos quitado autoridad al Antiguo Testamento. Hemos dicho, no, nosotros vivimos solamente a partir del Nuevo y olvidémonos del Antiguo. Pero lo que está diciendo Pablo aquí precisamente que aquello que es Santa Escritura, soplada o theoneuto, inspirada por Dios, incluye el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, por supuesto, evidentemente comparte la misma clasificación de ser inspirada y de ser ya, pero menor, como dice Pedro, que los santos hombres de Dios, en este caso los santos apóstoles, fueron movidos para escribir los evangelios, las epístolas, el Apocalipsis que forma el Nuevo Testamento, tal cual como en el Antiguo Testamento fueron movidos por el mismo Espíritu Santo los profetas para componer el Antiguo Testamento. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué nos dice la Escritura aquí?
Toda la escritura es inspirada y útil. Aquí no hay una parte de la Biblia que nosotros digamos, descolguémonos de esto, tomemos y votémoslo. No, no hay una parte que usted pueda decir, esto ya no es válido para nosotros o esto deja de ser palabra de Dios para nosotros. Los 66 libros que componen la escritura son 66 libros que fueron inspirados, movidos los santos hombres de Dios por el Espíritu Santo, y en la calificación de Pablo es inspirada, theoneutos, soplada o insuflada por Dios mismo. Y nosotros no estamos llamados a, bajo ninguna circunstancia, a decir, esto es palabra de Dios y esto otro ya no es palabra de Dios para nosotros. Lo que sí hay diferencia es, en el Antiguo Testamento, como palabra de Dios, había todo un sistema de rituales y símbolos que tenían un significado directamente para el pueblo de Israel, pero que en el Nuevo Testamento nos tenían una enseñanza, eran una representación del Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Como dice un teólogo, la gran base y el gran sustento del Nuevo Testamento está en el Antiguo. Y el Antiguo le da sentido al Nuevo. Los judíos se quedan vacíos sin el Nuevo Testamento. Todos los rituales que ellos tenían, ¿para qué? ¿A qué apuntaban? ¿Hacia dónde se dirigían? Y el Nuevo Testamento nos dice, todo eso del Antiguo Testamento apuntaba al Señor Jesucristo, a la iglesia, al nuevo pacto. Entonces, ambos testamentos se complementan y se apoyan los unos a los otros. No podemos hablar de que el Antiguo Testamento deja de ser palabra de Dios. Si dejara de ser palabra de Dios, entonces, ¿qué hacemos con los salmos? ¿Ya no son palabra de Dios los salmos? El libro del Génesis y el relato de la creación no es palabra de Dios. No, no podemos pensar eso. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Espero que eso haya quedado claro. Gracias por su pregunta, mi hermano. Muy, muy buena. Vamos ahora directamente, ya hemos visto el tema de la palabra de Dios. Ahora veamos quién es Dios. Aquí entramos allá a hablar teológicamente y a discutir teológicamente. Aquí empezamos a hacer teología, ¿ya? ¿Quién es Dios? Uy, que se ha dicho cosas sobre quién es Dios, mis hermanos, muchísimas cosas. A Dios se le ha descalificado, se le ha engrandecido, se le ha empequeñecido, se ha hecho muchísimo a través de los siglos tratando de entender quién es Dios. Pero no hay mejor revelación de quién es Dios que la misma palabra de Dios. A, punto A, para responder esta pregunta de quién es Dios. El estudio de Dios constituye el centro mismo de la teología y su conocimiento clave para la vida eterna. Juan 17:3, Jesús mismo, palabra de Jesús, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso sublima y pone en una altura tremendamente importante que cada hijo de Dios, cada ser humano que pisa en la tierra, tenga claro quién es Dios. La misión de ustedes, mis hermanos, al estarse formando aquí, es para que ustedes, lo que conozcan de Dios, ustedes lo lleven a sus hermanos. Y en el testimonio y en la predicación, ustedes den a conocer quién es Dios, porque esa es la vida eterna. Esa vida eterna que tanto hablamos nosotros, que Dios es la vida eterna y que el camino para alcanzar esa vida eterna es el Señor Jesucristo. San Juan 17:3. Dios, el creador del universo, es la realidad última y suprema, y como tal, como supremo
y último, está el principio, está el medio, está el final, la grandeza de Dios, no puede ser definido, por supuesto, con todo detalle por el ser humano. Nosotros no podemos decir todo lo que Dios es, porque puesto que Dios es infinito en su sabiduría, en su conocimiento, nosotros no tenemos ese conocimiento infinito. Nosotros conocemos de Dios lo que Él en su voluntad ha decidido revelarnos acerca de quién es Él. Hay aspectos de Dios que Dios considera innecesario para nuestra salvación, que Él lo hubiera dicho. Y hay de esos aspectos que nosotros no vamos a conocer de Dios más que cuando estemos en el cielo, y vamos a terminar tan admirados como ya lo estamos en esta tierra con lo que nos ha revelado. Dios ha revelado ciertos aspectos de su carácter en su palabra, en la naturaleza, y ya esos son tan grandes que no lo podemos abarcar todo. Ya eso es mm, maravillosamente impresionante en cuanto a su carácter de amor, su bondad, su paciencia, su justicia, su santidad. Por lo tanto, hay aspectos de Dios que conocemos como aspectos que de Dios no conocemos. En el libro del Deuteronomio dice claramente, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero hay cosas que no son reveladas y esas son secretos de Dios y pertenecen solo a Dios. B. La Biblia misma, antes que dar una definición de quién es Dios, la Biblia no nos define a Dios, nos ofrece más bien las características que Él ha revelado de sí mismo. Y en vez de presentarlo como un concepto abstracto, como de repente lo hace la filosofía, que empieza a cuestionar sobre la eternidad de Dios, qué es Dios, es una cosa, es una gran idea, es un espíritu, es una atracción múltiple. Bueno, distintas cosas que ellos dijeron de Dios, nos ha mostrado a un Dios como un ser vivo, como una persona, como alguien que está en permanente acción, cuya principal o una de sus principales cualidades es ser amor, que Dios es amor. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos ir tomando en cuenta. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? Usa tu imaginación y empieza a pensar, si un día te tocara estar frente a la presencia de Dios, ¿cómo le verías? ¿Qué sentirías al verlo en su trono? ¿Cómo sería la gloria que emana de su trono? ¿Cómo te sentirías tú como ser humano? Miren, tengan en cuenta que si Moisés cayó solemnemente a los pies de una zarza que ardía, donde estaba la presencia de Dios, porque Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es, y esa tierra santa que era, no era otra cosa que una salsa ardiendo. Pero donde está la presencia de Dios y donde llega la presencia del Dios Santo, hasta una zarza, mis hermanos, nos puede causar temor. ¿Y cómo es una zarza? Es una hermosa planta llena de flores. Oiga, si no hay planta más desordenada, con sus hilos feos, llenos de espinas. Cuando uno toma la zarzamora, ay, que hay que tener cuidado. Oye, es una planta que es un arbusto tan silvestre, pero cuando Dios elige usar eso tan tosco para que sea solemne, Moisés tuvo que quitar el calzado de sus pies y arrodillarse ante la presencia de Dios. C, letra C. De acuerdo con la descripción bíblica, Dios es una persona, mis hermanos. Hoy día
Hay gente que habla de Dios y cree que tiene la autoridad de hablar de Dios. Gente que no es cristiana. Y dicen, no, Dios es una gran idea. No, Dios no es una idea. No, Dios es una abstracción. Algo abstracto es algo difícil de comprender, es complejo, no es concreto. Es como que está más allá de lo que nuestra razón pueda comprender. No, Dios no es una abstracción. Dios es una persona extraordinaria que nosotros no somos capaces de definir completamente, pero es una persona. Dios es espiritual, se lo dijo ahí Jesús mismo a Nicodemo, Dios es espíritu. Cuando hablamos de que Dios es espíritu, estamos hablando de naturaleza espiritual, santa, solemne, no que sea intangible como un espíritu, como un vapor, porque si Dios fuera así, tendríamos un problema para comprender cómo hizo entonces a Dios a su imagen y semejanza. Si al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios, significa que por lo menos nuestros primeros padres tenían un parecido con Dios en su aspecto físico, lo que significa que Dios tiene un aspecto físico, tiene una estructura que Él ha decidido tener. Por lo tanto, Dios es personal, Dios es espiritual, Dios es fuente de vida. Dios es fuente de vida. Por lo tanto, como fuente de vida, Él no puede perder esa fuente de vida, porque es algo propio de su naturaleza. Y en esto quiero comunicarles unas cosas que de repente nosotros no tenemos en cuenta, pero la teología nos ayuda a entender. Hay atributos que son de Dios y que la teología ha descubierto que son incomunicables y otros que son comunicables. ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Por ejemplo, un atributo de Dios que es incomunicable es su omnipotencia. Dios como ser todopoderoso, solo Él es todopoderoso. Él, fíjate lo que voy a decir, siendo Dios todopoderoso, el lenguaje medio contradictorio, Él no puede convertir a una criatura o hacer que otra criatura se convierta en todopoderoso. Eso fue lo que no entendió Satanás. Satanás nos dice el profeta que quiso instalarse en el cielo y dice, y seré semejante al Altísimo. Pondré mi trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Él quería ser igual a Dios, pero imposible que sea igual a Dios porque Dios por definición es eterno. Y Lucifer o Satanás, que se va a convertir en enemigo de Dios, no era eterno porque Dios lo creó. Nosotros mismos no podemos convertirnos en eternos. Podemos recibir vida eterna, pero no convertirnos en seres que por nosotros mismos tengamos eternidad. Siempre Dios nos va a estar dando la capacidad de vivir por la eternidad. Pero Dios no lo necesita. Dios es eterno por sí mismo. Por lo tanto, la omnipotencia, vuelvo a decir, es un atributo que Dios no puede comunicar, no puede convertir a un ser cualquiera que sea, donde sea, en un ser omnipotente. Es algo que es propio y único de Dios. Por lo tanto, Jesús, a propósito, Jesús es todopoderoso, ¿no? Ya que estamos hablando de la omnipotencia de Dios, les pregunto, mis hermanos, ¿Jesús es todopoderoso o no? Amén. ¿Ya? ¿Y los demás qué opinan? ¿Será Dios todopoderoso? Jesús, perdón, ¿será todopoderoso? ¿Hay algún texto que les recuerde a ustedes que Jesús sea todopoderoso?
¿Qué dice Colosenses 2:9, por ejemplo? Colosenses 2:9. Mírenlo en su Biblia, Colosenses 2:9. Y el que lo tenga, lo lee, por favor. Acá lo tengo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Correcto, mira qué tremendo, tremendo texto, mi hermano. Porque en él, en Jesús, en su cuerpo humano que él tomó cuando se encarnó, en él habita la plenitud, una palabra griega impresionante para los tiempos de Pablo, el pleroma. El pleroma era lo divino, lo sublime, lo máximo, y allí se nos traduce por la palabra plenitud, pero en el griego es pleroma, más sublime de lo sublime, todo lo que significa eterno, perfecto y que se reúne solamente en un ser como Dios, la plenitud. Y dice el pleroma, ¿de qué cosa? Del theoim en griego, de la deidad, de la divinidad. ¿Dónde están presentes? Están presentes en Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús es totalmente Dios. Ahí esa es la declaración de que está haciendo Colosenses, que Jesús es plenamente Dios, todo el poder, toda la capacidad, todo eso que nosotros describimos en Dios Padre, está en Jesús, porque es Dios. Y ya dijimos que Dios no puede comunicar esas cualidades, le pertenecen por sí mismo a Jesús y le pertenecen a Dios Padre, porque son Dios, son el único gran Dios. Y eso también pertenece al Espíritu Santo. Otra declaración, antes que se nos vaya completamente el tiempo. Jesús le dijo algo a sus discípulos antes de irse en San Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Toda potestad me es Dada. dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿Jesús es todopoderoso? Por supuesto, evidentemente. Él, cuando se hizo hombre, dejó su poder sin usar para ser un humilde carpintero y predicador por esas calles polvorientas de Nazaret, de Belén, por los caminos de Palestina. Pero una vez que el Señor resucitó, retomó ese poder que siempre ha tenido, el ser la autoridad plena como Dios. Vamos a quedar hasta aquí, Profesor, Juan mis hermanos. también, yo y el Padre somos uno. Yo y mi Padre somos uno. Exactamente, mi hermano, exactamente. Ahora yo les pregunto, voy a hacer una pregunta media capciosa. ¿Jesús es Dios Padre? Miren la pregunta que estoy haciendo. Miren qué malintencionada la pregunta que he hecho. ¿Jesús es Dios Padre? Que son uno. Somos uno. En él están contenidos los tres. Muéstreme un texto bíblico que diga que la Biblia que Jesús es Dios Padre. Porque nosotros lo respaldamos con la Biblia, ¿cierto? Hay una parte, profesor, que dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, que Ya. es la que recuerdo, pero no sé en qué Ahí parte hay, está. ahí hay algo que está diciendo. Ahí hay algo que nos apoya, correcto. Pero miren, mis hermanos, vayan a un texto que nosotros hemos leído, pero muchísimas veces. Hay un texto del cual se puede deducir también, que en Juan, ¿Ya? cuando dice que en el principio estaba la palabra con Dios y la palabra era Dios. Nosotros sabemos que Bien, esa también. palabra También nos ayuda eso, pero no nos dice que Jesús es Dios Padre. Así, expresamente, mire, yo le invito a un texto que está allí en Isaías capítulo 9, versículo 6. Ese texto siempre lo hemos leído, pero que pésimamente lo leemos. Fíjense nomás lo que dice el texto ahí. Hablando de Jesús como el Mesías que iba a venir. Este es mesiánico, se refiere a Jesús 100%, de eso estamos 100% de acuerdo todos los cristianos del Nuevo Testamento. Y dice, Isaías porque 9:6. un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo?
Admirable. admirable. En primer lugar, mira la primera cualidad. Él es el gran admirable. Segundo, Dios fuerte. Y ahí me está diciendo que Jesús es Dios. En hebreo, Elohim Gibor, Dios fuerte. Mira qué dice a continuación. ¿Cuál es el siguiente nombre de Jesús y cualidad de Jesús? Padre eterno. Dice que la Biblia que Jesús es el Padre, ¿o no? Ha estado siempre. Ha estado siempre, mis hermanos. Jesús se hizo hijo cuando se hizo hombre. Por eso que el texto comienza y dice, hijo nos es dado. Y cuando el ángel anunció a María el nacimiento de nuestro Señor, le dice, porque el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado. Jesús se convierte en hijo cuando se hizo hombre, cuando se encarnó. Y de ahí en adelante, él toma ese título de hijo del hombre e hijo de Dios. Pero hablando de su naturaleza misma, él es Padre, y mira cómo dice, Padre eterno. ¿En qué texto piensan aquellos que dudan de la eternidad de Jesús? ¿No han leído lo que dice Isaías 9:6? Padre eterno, príncipe de paz. Mi hermano Cristian. Sí, complementando lo que dice el profe Víctor, también nosotros vemos que a través de todo el Antiguo Testamento, el gran yo soy siempre es presentado a Jehová como el ángel de Jehová. De hecho, en Éxodo 3, verso 2, quien se aparece en la zarza es el ángel de Jehová. Ahí dice, clarito dice que el ángel de Jehová es quien se aparece en la zarza. Y que también es llamado Jehová. También se le aparece a Josué de distintas formas y siempre es Jesús en cierta medida quien se aparece y que tiene una relación. Dice Juan 1:18, nadie ha visto al Padre, sino que solamente su Hijo Jesucristo es quien lo ha dado a conocer, lo ha dado a representar a través de toda la historia. Entonces, muy clarito el texto de que Jesucristo es uno con el Padre. Y Correcto. frente a eso también nosotros tenemos que, como cristianos, mostrar verdaderamente quién es Cristo, porque eso lo dice Juan, el último profeta, el último que ve el mensaje divino, es quien lo reveló en el fondo, quien recibe el Apocalipsis. Y nosotros vemos a Dios Padre porque Jesús nos dijo que viéramos al Padre. Todo el Antiguo Testamento al Señor se le llama con nombres, Elohim, Rafa, Jehová Jireh, etcétera, etcétera, pero son solo atributos que Él recibe. O se presenta como el gran yo soy, pero nunca, el único que se atrevió a llamarle Abba, a llamarle papito, fue Jesús. Nadie Y nos se habría enseñó a atrevido llamarle a así. Claro, nadie se habría atrevido a llamarle papito a Dios. Bien, mi hermano, excelente. Completamente de acuerdo. Y Pablo nos dice que nosotros podemos llamar ahora a través de Cristo a Dios Abba Padre, que significa querido papá o querido papito. Termino con una, una más para que terminemos la clase de hoy, una peculiaridad. Y esto lo hice para discutir, discúlpenme, mi hermano, no sé si alguno de ustedes de la iglesia de de la Watchtower, ¿alguno de ustedes de la Watchtower? No, no es ninguno de los testigos de Jehová. Ya, bueno, no, porque si no se van a enojar conmigo. ¿Ya? Usted me va a estar, yo no está levantando la mano. Ya, ya. Miren, mis hermanos, estoy bromeando nomás de este asunto, mis hermanos, pero esto va en serio. Una vez me visitaron los testigos de Jehová en mi casa, como lo hacen ellos, y el tema que me hablaron fue de Jehová y que Jehová es Dios. Y le hice la siguiente pregunta, que ustedes pueden usar también como argumento. Le dije, mi hermano, ¿cómo se le llama a Dios o a Jehová en el Antiguo Testamento? Por supuesto, se le llama Jehová o Yahvé, me contestaron.
Ah, ya, ya, ya. ¿Y tiene usted el respaldo hebreo? Claro, sacaron un librito que tienen sobre anotaciones y lo buscaron y dicen, mire, aquí está, fíjese, aquí está y me mostraron. Aquí está la palabra Jehová y me mostraron el tetragramatón, las 4 letras hebreas que forman el nombre de Jehová en hebreo, ¿ya? Excelente, eligió, muy bien. Pero ahora yo les pregunto, ¿y en el griego del Nuevo Testamento, cómo se tradujo el nombre de Jehová? Ahí ya está un poquito, no está muy bien clarito. Tomaron el libro, lo miraron. Mi hermano, aquí lo tenemos. Mire, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra Jehová se tradujo con el nombre de, o con la palabra Curios. ¿Están seguros? Segurísimo. Seguro, seguro, le dije. 100% seguro, sí. El nombre de Jehová en el Nuevo Testamento es Curios. Qué bueno. Volví a decir, discúlpeme que parezca majadero o que parezca medio porfiado, pero están completamente seguros de que la palabra curios es la traducción del nombre Jehová del Antiguo Testamento. Y ellos me dijeron, sí, mi hermano, completamente seguro. Bien, le dije. Voy a buscar mi Nuevo Testamento interlineal de Francisco La Cueva para poderse mostrar. Y le dije, entonces, ¿cómo me explican ustedes aquí Filipenses 2:11? ¿Por qué Filipenses 2:11? Le dije yo, porque Filipenses 2:11 dice una cosa que los contradice en lo que ustedes enseñan. ¿Qué dice Filipenses 2:11, mi hermano? Mírenlo. ¿Qué dice Y toda Filipenses lengua, 2:11? y toda ¿Ya? lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Correcto, le dicen, ¿ve? Como dice ahí, que toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. ¿Y cuál es la palabra griega que se usa allí? Y se los mostré. La palabra que se usa ahí en el griego, le dije yo, es la palabra curios. ¿Abrieron unos ojos? No puede ser. No, es que la traducción, mire, ve aquí. Este es el texto griego original, le dije, ¿lo ve aquí? Le mostré el texto griego. Aquí está la traducción en español y acá abajo va el texto griego. Yo se los voy a leer para ustedes. Y les leí el texto griego como iba diciendo, ya, que ahí y dice, y el griego dice, kai pasa glosa, kai curios, que Jesús es curios. Y ustedes me dijeron insistentemente que la palabra Jehová del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es curios. Y aquí Filipenses 2:11 me dice claramente lo que ustedes corroboran, lo que ustedes dicen, usando la palabra curios, pero me está diciendo que Jesús, que toda lengua confiesa que Jesús es curios, o sea que Jesús es Jehová. Tomaron sus libros, lo guardaron, se despidieron de mí y se fueron. Sí, mis hermanos, es cierto. El, la Septuaginta griega, donde se usaba la palabra Jehová, usaron la palabra griega curios. Y en el uso del Nuevo Testamento, donde eh, al usar o citar el Antiguo Testamento usaron la Septuaginta y aparece la palabra curios, y esas palabras donde aparece a curios se lo aplicaron a Jesús. Y cuando Pablo está diciendo que toda lengua confiese que Jesús es curios, no solo está pensando en el curios griego como Señor, sino que está pensando también en lo que significaba curios en la mentalidad hebrea como traducción de Jehová. Prácticamente está diciendo toda lengua confiesa que Jesús es Jehová. Y eso es reverentemente solemne, para gloria de Dios Padre. Espero que hayan disfrutado esta clase. Yo lo he disfrutado poderla compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta antes que finalmente cerremos esta clase y terminemos por hoy, mis hermanos. Yo tengo algo, bueno, primero que nada decir que esta clase fue espectacular, o sea, yo creo que todos nos vamos tremendamente llenos y sorprendidos también por lo que hemos aprendido hoy.
La pregunta era con respecto al documental que mencionó de la persona que negaba la divinidad de Jesús aún siendo cristiano. ¿Cómo se llama el documental para echarle un... Ay, no quería dar quién es el autor, pero se los voy a decir, mis hermanos, porque es bueno tener claro esto. Estoy hablando de los videos que ha subido un profesor español que es Antonio Piñero. Antonio Piñero. Lamentablemente, Antonio Piñero es un gran investigador, pero tiene ese concepto de la teología histórico-crítica, donde hay que usar un colador cuando uno ve sus videos. Usted se sienta a ver YouTube, abre YouTube, pero tenga un colador en la mano para ir colando todo lo que... No, esto no es lo que queremos como cristianos. Y hay buena información, pero hay cosas que tenemos que saber colar. Sí, estoy hablando de videos de Antonio Piñero, un gran erudito, pero hay que tener cuidado en lo que él dice. Bien, mis hermanos, vamos a terminar. Voy a pedirle a mi hermano Patricio si puede despedirnos con la oración correspondiente, por favor. Profesor, tengo una última consulta. Ya, ¿Esta clase dígame, se va... dígame antes que ore el hermano Patricio. Sí, perdón, perdón. ¿Esta clase se va a subir o si no se sube, usted podría No, se enviarlo va a por subir, sí? se va a subir, Ah, ya. se va a subir. Sí. Ahora terminando, se termina la grabación y se sube mi hermano. Yo se lo mando al Bacán. hermano Patricio y el hermano Patricio lo sube a la página correspondiente. Gracias. Amén. Oremos entonces. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias por esta clase. Te damos gracias por esta clase, Señor, que tú nos has enseñado, nos has impartido, nos has compartido tu palabra a través de esta clase, a través del profesor Víctor, y te damos gracias por eso, Señor. Bendice a los hermanos que han estado presentes para que podamos seguir aprendiendo, seguir conociéndote, Señor, conociendo tu palabra en profundidad, Señor, y así también llenarnos de tu Espíritu Santo más cada día para seguir aprendiendo de tu hermosa palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ha sido un gusto verles, que Dios les bendiga ricamente y adelante con su estudio de teología. Éxito. Nos vemos. Chao, chao. Chao, 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 chao. Nos Chao, vemos chao, mañana. bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Señores.